Si tienen dudas, ahí me van preguntando. Si no tienen dudas, pues no me pregunten. ¿Qué más? Vamos a estar trabajando con el proyecto de investigación. ¿Mm? Muy bien, entonces vamos a trabajar el día de hoy, ustedes allá en su casa, en su computadora, en su momento, van a estar trabajando con su documento de Word. Acuérdense que eso es lo que me van a entregar y es con lo que les voy a evaluar su proyecto desarrollado, ¿sale? Entonces, habíamos hablado de qué va a llevar la introducción del proyecto. Entonces, una introducción pues debe de llevar varios aspectos, ¿no? Varios aspectos que tienen que ver con la biología de la especie. Ujú. Entonces yo estoy trabajando con venado temazate, una especie de venado que hay aquí en México. Y entonces yo para que yo pueda vender mi proyecto de investigación, pues debo de decir qué es lo que tiene la especie, ¿no? Qué es lo que tiene la especie en términos de sus amenazas, su peligro de extinción, su categoría de riesgo. Entonces, lo primero que tienen que hacer, chicos, es hacer una búsqueda de revisión de literatura. Yo normalmente lo que hago, pues primero es buscar en la norma oficial mexicana, ¿vale? Busco la norma oficial mexicana que ya les había platicado que esta norma ustedes deben de conocerla de arriba a abajo, saber por qué la desarrollaron, ¿no? Esta es la única norma que protege a las especies mexicanas. Entonces, ustedes son biólogos o van a ser biólogos y deben de conocer aspectos legales de la biodiversidad. Y aquí está todo, chicos, así es que, pues depende de ustedes que lo lean y que le entiendan, ¿no? Porque pues yo se las puedo explicar, yo ya lo leí, yo ya lo entendí, yo ya sé de qué se trata, ¿no? Pero pues ustedes están estudiando y para eso, pues, les estoy enseñando cómo hacer un proyecto de investigación. Entonces, yo aquí en la norma, yo no encuentro que esté presente la especie de mazama, ¿vale? ¿Saben qué? No lo voy a hacer con temazate, lo voy a hacer con Genosaurus mejor. ¿Sale? Voy a trabajar mejor con Genosaurus grandis, una especie pues de lagartija que se distribuye aquí en México. ¿Sale? Y entonces aquí en la NOM voy a buscar a Genosaurus. Genosaurus. Genosaurus grandis. ¿Vale? Entonces yo de aquí voy a retomar información para mi proyecto de investigación. Y entonces yo voy a escribir Genosaurus grandis.
Es una especie de lagartija de hábitos saxícolas que pertenece a la familia Genosauridae. ¿Vale? Entonces, dentro de la familia Genosauridae, es decir, una familia agrupa a varias especies. Entonces, una familia puede estar, en este caso, hay 3 especies de la familia Genosauridae que están en peligro de extinción. ¿Vale? Gray, que es el que aparece aquí. Gray 1856 fue quien la descubrió. En 1856 fue quien descubrió, o comúnmente conocida como Genosaurio York. Entonces toda la información aquí está. ¿Sale? Toda la información está en la NOM y ahora solamente es que ustedes la transcriban con palabras biológicas a su proyecto de investigación. ¿Sale? En la parte de introducción debe de llevar esa información perteneciente a la familia Genosauridae. ¿Sale? Sin embargo, esta especie se encuentra listada en la NOM 059 Semarnat 2010 en la categoría de protección especial, o PR. Esto significa, ¿qué significa? Que la población esté en protección. Entonces, veamos qué significa PR. Si me van siguiendo allá, chicos, o ya se durmieron. Sí, le vamos siguiendo, profe. Jóvenes, participen, a ver si no mejor cancelamos la clase o qué hacemos, porque nada más estoy dando la clase yo y ustedes ahí como si nada, ¿no? Parece que a todos le entienden. Bueno, entonces, ¿qué significa que las especies estén en protección especial? Significa que sus poblaciones están disminuidas, su hábitat presenta riesgos como la extracción, como la tala
legal y el comercio y tráfico ilegal de la especie. Profe, ¿Sí? eso lo está haciendo con base a que el proyecto es para la especie en peligro de extinción, ¿no? O se puede poner en global. Esto es para mi proyecto y ustedes acuérdense que tienen su propio proyecto con su propia especie. Entonces les estoy enseñando cómo estoy elaborando mi proyecto para que ustedes elaboren el suyo. Les estoy dando pues las referencias. Ustedes tienen que venirse aquí a la NOM para que revisen cómo está su especie, ¿no? Entonces pues tienen que enfocar. Es que yo lo iba a hacer en cuestiones de educación ambiental. Ajá. ¿Y qué especies vas a Entonces sí trabajar? puedo. A la que le mencioné en clase, profe, Ajá, ¿cuál es? era el ocelote. Ok, pues tienes que empezar como te estoy mencionando, como les estoy mencionando acerca de la especie, ¿no? Recuerden que vamos a trabajar. Los biólogos trabajamos con las especies, ¿no? Y, por ejemplo, si tu proyecto va a ser de educación ambiental, entonces después viene una parte más acá abajo que les voy a enseñar, de cómo se va a hacer ese proceso de educación ambiental para conservar a la especie que ustedes quieren conservar, ¿no? Ese es el punto, chicos. Que ustedes elijan una especie que realmente quieran conservar, que tenga riesgos de extinción. ¿Cómo la van a conservar? Pues con educación ambiental, en el caso de esta chica, ¿no? Que quiere hacer su proyecto de educación ambiental. Yo estoy haciendo mi proyecto con un monitoreo, a través de un monitoreo. Es otra forma de hacer conservación. Los monitoreos nos sirven para, pues, conocer el estatus de las poblaciones, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan conservar una especie, pues tienen que tener un proyecto. No pueden nada más pararse o decir yo quiero conservar una especie porque estudié biología. Nadie les va a hacer caso, ¿no? Tienen que tener un proyecto escrito, un proyecto planificado, un proyecto bien hecho, ¿no? Para que pues, realmente sean efectivas las prácticas de conservación. Porque si no tienen escrito nada, pues es como si no existiera algo, ¿no? Si no existiera lo que quieren hacer. Es por eso que estoy enseñándoles, pues, a escribir también y cómo se escribe un proyecto de investigación. ¿Vale? Entonces, enfóquenlo a su proyecto, a su especie y vayan siguiendo. Si no pueden seguirme ahorita, pues está grabada la clase para que después, en las 2 horas que tienen libres de mi clase, pues vayan haciendo esto. Yo les voy a ir pidiendo avances, ¿sale? La otra semana les voy a pedir a ver cómo van con la introducción. Voy a subir una carpeta y ustedes tienen que entregar esa información. Si no la entregan, pues no tienen calificación, ¿no? Y así es como vamos a ir trabajando, ¿vale? Ujú. Bueno, entonces, ¿qué más hay sobre la especie? Yo ya revisé la NOM 059, y ya encontré que estaba en protección especial mi especie, ¿no? Ahora me voy a ir a la Unión Internacional UICN, Unión, a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y voy a ver qué dicen ellos sobre mi especie, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué más le tengo que poner de acuerdo con, bueno, esto ya lo había puesto? Genosaurus grandis es una especie en categoría vulnerable de acuerdo a la lista roja de la Unión para la Conservación de la Naturaleza. Es decir, ustedes se van a ir con la especie que ustedes están buscando, que ustedes están trabajando,
y se van a ir aquí donde dice las acciones de conservación, es decir, sus poblaciones necesitan ser conservadas, ¿vale? Sus poblaciones se encuentran decreciendo, sus principales riesgos son el hábitat, el comercio ilegal, sale la minería, la explotación de energía que acaban con sus hábitats, etcétera. Y las necesidades de investigación son sobre taxonomía, sobre el tamaño poblacional, sobre su historia de vida o ecología, su uso sustentable, sus acciones de protección y manejo de los sitios donde habita. ¿Sale? Entonces yo obtuve esta información de aquí de la UCN. Para eso yo tengo que citar, aquí yo tengo la cita de quién escribió todo esto, ¿no? Entonces tengo que irme a la bibliografía y ahí voy a pegar la cita de donde yo obtuve la información de mi proyecto. ¿Qué más información puedo obtener de esta página? Pues puedo obtener su rango geográfico, ¿sale? Entonces, ¿qué dice esta especie? Voy a poner otro párrafo, ¿sale? Voy a poner otro párrafo y voy a poner el rango, es lo que aparece aquí, ¿vale? El rango de distribución de Genosaurus grandis. Recuerden que los nombres científicos van en cursivas y una vez que citan por primera vez a la especie, las demás veces que la citen debe de ir con el nombre científico en abreviado, con el género abreviado. El rango de distribución de Genosaurus grandis es desde el centro sureste de México al centro de Guatemala, ¿sale? Donde se reconocen poblaciones disyuntas o aisladas. En el centro de Veracruz, aisladas en el centro de Veracruz. Y ya no voy a poner más, ¿no? De Veracruz, de Oaxaca, ni nada de eso, porque mi trabajo lo voy a hacer en Veracruz, ¿vale? Esta especie se han reconocido 5 Profe, especies. Adelante. o sea que si escojo como, por ejemplo, la Córdoba, solo tengo que especificar la distribución en Córdoba. Aquí lo que, primero, si te diste cuenta, estoy explicando la distribución a nivel país o a nivel internacional, en este caso que esta especie se distribuye en México y Guatemala, Ah, ¿vale? ok. Y ya después, Ah, vemos que voy de lo general a lo particular, ¿no? Ya ahorita hablé de México y ya después hablo de la especie en Veracruz, ¿no? ok, Ujú. sí, profe, gracias. Ok. Metros sobre el nivel del mar, ¿vale? Entonces lo que estamos haciendo, chicos y chicas, es describir la biología de la especie en el proyecto de investigación que estamos haciendo, ¿vale? Y aquí sería bueno poner, en la página de la UCN, yo, por ejemplo, voy a tomar una captura de pantalla, ¿vale? De este mapa y lo voy a pegar en mi
proyecto. ¿Sale? Y entonces yo ya le estoy diciendo, o ya estoy diciendo, le voy a poner figura 2, ¿vale? Vulnerable. Y le voy a poner figura 1, ¿vale? Entonces esta figura 1 debe de ir inmediatamente después de que es citada en el texto. Y le voy a poner figura 1. Estatus de conservación de Dinosaurus grandis de acuerdo con la UICN. ¿Vale? Todas las figuras deben de llevar su pie de figuras, chicos y chicas. ¿Vale? Entonces aquí que ya, por ejemplo, el rango de distribución de Genosaurus grandis es desde el centro sureste de México hasta el centro de Guatemala. Y aquí le voy a poner figura 2. Esta la voy a eliminar. ¿Vale? Y entonces mi mapa, ¿vale? Mi mapa lo voy a poner pues después de que se señala que es la figura 2, donde se encuentran las poblaciones disyuntas. Disyuntas quiere decir que están aisladas, que están separadas geográficamente, ¿vale? Entonces aquí podemos ver cómo esas poblaciones están aisladas. Figura número 2, entonces mapa de la distribución geográfica de Dinosaurus grandis. ¿Sale? Y así poquito a poco vamos a ir armando su proyecto. Chicos y chicas, ¿qué más vamos a ponerle a nuestro proyecto? Bueno, ya vimos la UCN. Vamos a describir un poco sobre su hábitat y ecología. Entonces, miren, aquí tenemos la información, detalles de su hábitat y de su ecología. Hábitat y ecología de Genosaurus grandis. ¿Me van siguiendo por allá? Pues básicamente es ir elaborando nuestro proyecto con información de la especie que tenemos disponibles en estas bases de datos, ¿no? Estas bases de datos, hagan de cuenta que pues están siendo manejadas por especialistas en evaluar cuáles especies tienen cierto grado de riesgo o de conservación. Entonces, pues hay gente atrás de esta información que ya la recopiló, que ya la capturó y ahora la podemos utilizar siempre y cuando citemos bien, ¿no? Entonces, vamos a describir que el hábitat de Genosaurus grandis comprende una gran variedad de ecosistemas, ¿sale? Aquí lo dice, una gran variedad de ecosistemas, desde la vegetación xerófila a los bosques tropicales lluviosos y bosques fríos o bosques templados. Bosques de encinos, y bosque tropical
deciduo. ¿Vale? En todos estos bosques vive esta especie. Es común encontrarla en terrenos volcánicos y rocas volcánicas. Aunque también se puede encontrar en vegetación secundaria o bosques degradados. Pero vive en las grietas o cavernas, rocas, ¿sale? Entonces, pues ya aquí voy acumulando información de mi especie, que es la que yo quiero darle a conocer a las personas que le voy a vender mi proyecto, ¿no? Entonces yo le voy a decir, pues mire, esta especie que queremos conservar, pues habita aquí en la región centro de Veracruz, habita los bosques, bosques tropicales, bosques lluviosos, bosques templados. También se puede encontrar en bosques degradados, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que, pues debemos de proporcionarle esta información a quien se la vamos a vender, ¿no? Porque finalmente, pues la va a leer y va a decir, pues entonces, sí, pobrecita especie, no tiene dónde vivir, sus poblaciones están bajo riesgo, esta es una especie vulnerable, pues entonces sí me convencen que tengo que hacer mi proyecto de investigación para ir a hacer muestreos, ir a capturar, etcétera, ¿no? Dependiendo de cuál sea el objetivo de su proyecto. Pero pues sí es muy importante que vendamos, sepamos vender nuestra información. Y una manera de hacerlo, pues es así como les estoy enseñando, ir elaborando el proyecto con base en algunos aspectos, ¿no? De la biología de la especie. ¿Sí? ¿Qué más tenemos sobre la especie? Pues de las poblaciones no podemos decir mucho. Ya hablamos de su hábitat, de la ecología, ya hablamos de sus riesgos, etcétera, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe. ¿No? Profe, aún no incluimos como características morfológicas de la especie, ¿verdad? Eso es más adelante. Ajá, ahorita vamos a hablar un poco sobre la biología, ¿no? De mi especie. Entonces, aquí para, pues, describir un poco sobre la biología de la especie, yo normalmente ocupo Google Académico, seguramente ustedes ya también lo saben utilizar. Google Académico, pues, es una biblioteca, básicamente, donde podemos encontrar, pues, fuentes bibliográficas de la especie que vamos a trabajar, ¿no? Yo, por ejemplo, le voy a poner biología de Genosaurus grandis. ¿Ok? Y a ver qué me sale. ¿Sale? Entonces hay un buen de trabajos, de estudios sobre Genosaurus. Bueno, más bien de Genosaurus grandis, creo que nada más está ¿no?
este estudio del análisis de la dinámica poblacional de una especie de lagartija en peligro usando matrices de proyección poblacional. Entonces, ¿qué es lo que dicen de las poblaciones de Genosaurus grandis? Entonces podemos entrar a estos links, y entonces cuando ustedes vean que tienen este link, les va a permitir en algunos casos entrar al artículo para que lo podamos leer y podamos entonces citar la referencia del artículo donde obtuvimos esa información. Entonces ahorita mientras carga, yo voy a ponerme aquí y voy a ver ahorita que cargue, a ver qué dicen sobre la biología de Genosaurus grandis. Y entonces ustedes deben de hacerlo para su especie, ¿sale? O las especies que van a estar trabajando. Carga este artículo. Ahí está. ¿Vale? Nos quedamos en biología de Genosaurus grandis. ¿Qué dice este artículo sobre la biología de Genosaurus grandis? Yo normalmente me voy aquí a los resultados. En un artículo podemos encontrar los resultados como en la parte final del abstract o de los resúmenes de los artículos. En la parte final del abstract vienen como que los resultados más importantes. De estos yo puedo retomar alguna información sobre la biología de la especie, ¿no? Y entonces puedo escribir las poblaciones de esta especie presentan una variación demográfica anual con un crecimiento positivo de sus poblaciones. Sin embargo, se requiere cambiar la categoría de riesgo de protección especial a en peligro. Peligro, ¿no? Entonces aquí yo tengo que citar a los autores. En este caso es Zúñiga, Vega, et al, punto y coma, 2007. ¿De dónde saco esa información, chicos? Esta información está aquí. Estos son los autores. Recuerden que cuando hay más de dos autores, se tiene que poner el et al. Et al significa y colaboradores en latín, ¿vale? Entonces,
Zúñiga Vega y colaboradores en el año 2007, que fue donde publicaron este artículo, mencionan que las poblaciones de esta especie presentan una variación demográfica anual con un crecimiento positivo de sus poblaciones. Sin embargo, se requiere cambiar la categoría de protección, de riesgo de protección de la especie a la categoría ¿qué más tengo que hacer y qué más tienen que hacer ustedes, chicos? Recuerden que yo puse ahí en Google Académico cómo buscar o puse buscar biología de Genosaurus grandis. Solamente encontré este artículo que después lo abrí. Y entonces para citar, ustedes se van a ir aquí a estas comillas que aparecen acá y le van a dar citar, ¿vale? Aquí ya aparece en formato APA la cita de cómo deben de citar ese artículo, ¿vale? Entonces lo que yo hago, pues es copiarlo, lo copio y voy a mi proyecto de investigación y lo voy a pegar en la literatura, en la bibliografía, ¿sale? Y entonces, bueno, hasta ahí me van siguiendo, chicos y chicas. Sí, profe. Muy bien, excelente, eso es todo. Miren, entonces vamos a empezar a trabajar con diferentes aspectos. Ahorita les voy a enseñar a cómo hacer un índice, ¿vale? Un índice del proyecto. El índice del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ojo, pongan atención a esta parte. Van a seleccionar el título, en este caso, la introducción, y le van a dar aquí donde dice título número 1, ¿vale? Y lo van a editar, lo ponen centrar, le cambian el tipo de letra el que están utilizando, ¿vale? Lo ponen en negritas y le dan negro, ¿no? Y finalmente le dan párrafo. Todo esto que les estoy enseñando de lo básico de Word, también lo tienen que aplicar a su proyecto de investigación, ¿sale? Entonces, una vez que ya tengan seleccionado con título 1 la introducción, le van a dar aquí copiar formato, pero seleccionando la introducción, ¿sale? Le van a dar copiar formato y entonces en cada uno de los subtítulos que vamos a ir elaborando, vamos a ponerle que va a ser el título, ¿vale? Van a ser partes del título. Vamos a ver métodos de muestreo más adelante. Cómo van a muestrear sus poblaciones, ¿no? Hace rato comentaba una alumna, yo voy a hacer un estudio, un proyecto de educación ambiental. Entonces, aquí en métodos de muestreo vamos a explicar la técnica de cómo esa educación ambiental la vamos a llevar para, pues, proteger a la especie que nos interesa, ¿no? ¿Vale? Copiar formato. Vamos a hacer el presupuesto también, chicas y chicos. Vamos a ver quiénes nos van a financiar este proyecto. Necesitamos elaborar un cronograma de actividades. Cronograma de actividades. Y finalmente la bibliografía. ¿Sale? Y entonces nos vamos a posicionar en esta parte, después de nuestros datos, ¿sale? Vamos a dar un salto, le van a dar diseño de página, salto, página siguiente, ¿vale?
Y aquí le van a dar, creo que es referencias, correspondencia. Ajá, aquí en referencias, chicos y chicas, le van a dar tabla de contenido. ¿Sale? Y le van a dar el contenido automático, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es lo que les va a hacer Word? Pues básicamente, pues, nos va a poner el índice de nuestro proyecto, ¿sale? Como ven, entonces, a lo largo de este curso, a lo largo de la materia de poblaciones, vamos a tener estos elementos que componen su proyecto de investigación para el estudio o la conservación o el aprovechamiento de una especie, ¿sale? Entonces, miren, vamos a ir rellenando a lo largo de esta, pues, experiencia educativa. Hoy ya avanzamos un poco con la introducción, avanzamos un poco con el hábitat, avanzamos sobre la biología. Yo quiero que allá ustedes en casa, pues, vayan ustedes haciendo su propia introducción para su propia especie con las páginas que yo les acabo de proporcionar, ¿vale? Pónganle los mapas, pongan imágenes y vayan rellenando la información, así como les enseñé a buscar literatura aquí en el Google académico. Empiecen a buscar de varios temas sobre, no sé, la reproducción, ¿vale? Entonces, aquí hay aspectos de reproducción para mi especie y entonces poco a poco voy a ir teniendo ya un documento que de aquí a 2, 3 meses, pues ya seguramente vamos a tener nuestro proyecto bien elaborado, ¿no? Les voy a enseñar qué permisos de colecta se requieren en el caso de aquellos que pues van a hacer un muestreo en campo. Se requiere tramitar una licencia de colecta para que nos den permiso, Semarnat o Profepa, de ir a muestrear, ¿no? En cuánto nos va a salir el presupuesto, en cuánto nos va a salir el proyecto, ¿no? Es decir, tienen que ir haciendo, pues, cuentas de cuánto les va a costar el pasaje, cuánto les va a costar ir a muestrear, cuántas personas van a llevar, los materiales, el equipo, todo lo van a ir haciendo aquí, ¿sale? Potenciales financiadores, pues vamos a buscar quiénes son los posibles candidatos a financiarnos estos proyectos, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y finalmente, pues un cronograma de actividades, ¿no? Debe de llevar cuándo vamos a empezar a hacer las actividades de campo, cuándo va a finalizar, cuándo vamos a hacer los muestreos, cuándo vamos a trabajar con los programas de educación ambiental, etcétera, ¿no? ¿Cómo ven? ¿No hay dudas? Bueno, pues si no hay dudas, entonces yo creo que por aquí Creo dejamos. que no, profe. Ok, gracias. Dejamos la clase por aquí.